Buenas tardes, nos presento mi compañera Lina Martínez y quien les habla Karen Gutiérrez, y este video corresponde a nuestro proyecto de investigación al cual llamamos Secuencia didáctica para la resolución de problemas con ecuaciones de primer grado bajo las estrategias para la comprensión, el cual está dirigido al curso de seminario de práctica. En los antecedentes encontramos que una de las dificultades que se presentan a la hora de plantear y resolver ecuaciones es que si el alumno no logra interpretar el lenguaje de un problema de forma algebraica, no podrá dar paso a la construcción del modelo que representa esa situación. Además, se ha registrado que los problemas que no son cercanos a los estudiantes no generan cierto interés en ellos, lo cual dificulta su desarrollo. Y también nos dicen que la transición de la aritmética al álgebra genera un nivel de dificultad mayor para el estudiante. Para nuestro marco teórico, vamos a utilizar unas estrategias de la enseñanza para la comprensión siguiendo a Perkins. Bueno, comprender significa poder ir más allá de lo que he aprendido, operar con el conocimiento en situaciones nuevas para resolver problemas. La enseñanza debe generar comprensiones genuinas y esto implica producir una variedad de actividades que permiten alcanzar niveles superiores de comprensión. Para facilitar la comprensión de los conocimientos, hay que plantear diversas actividades que ayuden a los alumnos a lograr un desempeño flexible. Tomaremos para la resolución de problemas las 4 estrategias planteadas por Poli. Comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan y examinar la solución. Diseño metodológico. La presente investigación se desarrolla con un sujeto de estudio, en este caso un niño de 12 años que está cursando actualmente grado séptimo. Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo, por lo que se busca recoger información para caracterizar el sujeto, identificar las dificultades que presenta al enfrentar una situación problema y, además, a partir de esa información, diseñar una secuencia didáctica que le brinde las estrategias necesarias para la comprensión de las ecuaciones y su aplicación en la vida cotidiana, con el fin de identificar aprendizajes significativos y actividades de comprensión. Diseño de los instrumentos. La recolección de la información necesaria para esta investigación se realizará a través de varios instrumentos. La entrevista de gustos e intereses. Desde el enfoque de la enseñanza para la comprensión se establecen ciertas condiciones que debe reunir la enseñanza para facilitar el aprendizaje comprensivo, entre las cuales encontramos que la fuerte motivación intrínseca y extrínseca es imprescindible para generar actividades recompensadas por ser interesantes y significativas. La motivación de los alumnos por las matemáticas es un factor que influye en la predisposición en el aula. Por eso utilizaremos esta información para construir nuestra secuencia didáctica. Esta entrevista constará de un conjunto de preguntas enfocadas a conocer los intereses de nuestro sujeto y se caracterizarán por ser de respuesta abierta, donde se le permite que exprese cuanto y como quiera sin establecer ningún límite. La prueba diagnóstica. Horvath 1997 contempla que la evaluación diagnóstica inicial es una evaluación predictiva que tiene por objetivo establecer la situación de cada estudiante antes de iniciar un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje. En este contexto, la prueba diagnóstica va a ser el instrumento que nos posibilite indagar sobre qué concepciones previas posee el sujeto sobre el objeto de estudio y además para caracterizar las dificultades que se presentan a la hora de enfrentar una situación de problema. Además, para identificar qué estrategias se utilizan a la hora de resolver un problema. Esta prueba se hace fundamental para recolectar la información que nos permita reflexionar y tomar decisiones hacia el diseño de una secuencia didáctica que favorezca la comprensión a partir de las necesidades. Esta prueba estará en el marco de la enseñanza para la comprensión y nos permitirá identificar el nivel de deficiencia de comprensión, si se trata de un conocimiento frágil o de un conocimiento pobre. Además, constará de una situación problema para resolver usando una ecuación de primer grado. La prueba diagnóstica inicial consta de una situación problema para resolver usando una ecuación de primer grado. Este problema consta de un contexto, imágenes y preguntas en la cual se deben utilizar los conocimientos sobre las ecuaciones en un contexto donde podemos evidenciar actividades de comprensión por parte del sujeto, ya que requiere de aplicación, justificación y explicación de sus acciones. La secuencia didáctica. En el marco de la enseñanza para la comprensión, establece que una secuencia didáctica permite a los docentes saber qué cosas conocen los alumnos y a partir de sus conocimientos previos sobre una temática específica, en búsqueda del aprendizaje significativo y el manejo flexible de los conceptos, se trata de que el estudiante vincule los conceptos aprendidos a su vida cotidiana, dejando de lado un aprendizaje memorístico y dándole participación activa
al estudiante como protagonista de su proceso académico. Después de identificar las dificultades de nuestro sujeto de estudio y para el diseño de la secuencia didáctica, se tendrán en cuenta los siguientes criterios para el diseño de las actividades. Plantear diferentes secuencias de actividades para momentos de apertura, desarrollo y cierre de una clase. Se van a trabajar actividades que apunten a las actividades de comprensión y al uso activo del conocimiento, que demandan explicación, ejemplificación, justificación, extrapolación, generalización, comparación y generación de nuevas imágenes mentales. Además, que las actividades tiendan a la problematización de los aprendizajes y a la capacidad de plantear interrogantes. El momento de inicio. Para el desarrollo de las estrategias para el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado, se empleará un juego tipo quiz show en el cual el estudiante debe resolver 6 problemas de selección múltiple. En cada pregunta se trabajará cada una de las estrategias para el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado. Y además se le explicará al estudiante cómo abordar la situación a partir de las estrategias que le permitirán analizar y siempre que sea necesario se le guiará a través de preguntas para llegar a la respuesta correcta. Además, se hará una comparación y un análisis del por qué de las otras respuestas son o no son correctas. Momento de desarrollo. Este consta de una guía que tiene 2 problemas, los cuales van a tener al momento de su desarrollo unos ejercicios que están estructurados de tal forma que funcionan como un instructivo para el estudiante que lo va a guiar paso a paso a una mejor comprensión del enunciado. Así es como se ve el segundo problema que está planteado. Para el momento de cierre se planteará una situación-problema que consta de un contexto, un planteamiento y una pregunta, donde el estudiante deberá utilizar todos los procedimientos para resolver problemas con ecuaciones de primer grado. Aunque el estudiante ha sido evaluado constantemente durante todo el proceso, en este punto se le permitirá trabajar de manera independiente. Análisis de resultados de la prueba diagnóstica. Al presentar la prueba el sujeto se muestra confundido, pues en este punto el chico ya ha trabajado con ecuaciones de primer grado, pero expresa que no entiende cómo se puede escribir un problema en una ecuación y que tampoco sabe cómo eso le puede ayudar a resolver lo que se le pregunta. Entonces podemos afirmar que nuestro sujeto de estudio desconoce que las ecuaciones de primer grado pueden representar situaciones de la vida cotidiana y se logra identificar además que presenta dificultades en cuanto al paso de la aritmética al álgebra, la traducción del lenguaje natural al lenguaje algebraico y el manejo del lenguaje algebraico. La primera pregunta constaba de identificar la incógnita del problema y asignar la variable. Así que se le explicó cómo podría identificarla y que en este primer paso se debía prestar especial atención al enunciado, leer muy bien y anotar los datos que nos daban, para no olvidarlos de esta manera. El chico realiza las actividades y pasa a describir el porqué de algunas respuestas no funcionaban, identificando rápidamente cuál era la respuesta correcta. En la pregunta 2 se pretende identificar la incógnita en otro tipo de contexto. Santiago toma el control rápidamente de la situación y empieza a leer muy detalladamente el enunciado y a anotar aquello que considera importante. Además, revisa sus posibles opciones de respuesta y empieza a justificar el por qué algunas no corresponden a la incógnita. Después de hallada la respuesta, se le pide que explique qué es la incógnita, donde él agrega que va a ser siempre el dato que necesita conocer para dar respuesta a un problema. En la tercera pregunta, se trabaja la traducción del lenguaje verbal al lenguaje algebraico para plantear una ecuación. Santiago revisa la pregunta, anota muy bien la información que necesita saber y la que le da el problema, y empieza a traducir enunciado por enunciado al lenguaje algebraico. En la pregunta 4 se busca Bueno, entonces dígame por qué no es la A, no es la C, no es la D y por qué es la B. Porque acá dice que el número de chicos más 36 Cuando se le pide que justifique su elección, empieza a explicar el problema por medio de la ecuación y se da cuenta que ha cometido un error, diciendo que leer muy rápido el enunciado sin analizarlo muy bien hace que cometa errores. Y lo que sigue hacer es retomar el paso a paso que se venía trabajando. Después de identificar la incógnita
al traducir el lenguaje natural, logra plantear Está la así ecuación porque de dice forma x correcta. más y sale el paréntesis y pone la suma de x más 36, que es el número de chicas, más 36. Pero miren de acá atrás. Todas correctas. Puntaje, 1000 puntos. Tú eres el primero en el tablero de puntajes. Para la pregunta 5 se plantea una ecuación y una situación problema y se le pregunta si es falso o verdadero que esa ecuación representa la situación. Santiago rápidamente responde que es falso. Cuando se le pide que justifique por qué, menciona que la ecuación no corresponde y da rápidamente un ejemplo de una ecuación que sí podría corresponder al enunciado. Entonces lo que hace Santiago es usar un ejemplo de lo que está haciendo y logra traducirlo a una situación que sí corresponde al planteamiento de la ecuación, viendo las semejanzas y diferencias que tienen las ecuaciones con los problemas. Para la última pregunta del juego tipo quiz, Santiago no opta por tratar de adivinar entre las respuestas, sino que inmediatamente empieza por el análisis de la pregunta con el objetivo de identificar la incógnita. Sigue el paso a paso del procedimiento para plantear y resolver problemas con ecuaciones de primer grado y intenta interpretar el resultado en una situación de forma eficiente. No obstante, el chico decide que es conveniente corroborar sus resultados y decide reemplazar estos en la ecuación para confirmar que cumplen con la igualdad. En esta parte el estudiante realiza una interpretación gráfica del problema planteado, lo cual le favoreció al estudiante bastante, pues esto le ayudó a tener una mejor interpretación del problema, le ayudó a ver cuál iba a ser la incógnita que él iba a manejar y le ayudó a visualizarlo y tener una mejor lectura. Cuando llegamos a esta parte, el estudiante ya tiene una idea de cómo llenarlo, pues gracias a la interpretación que realizó en el dibujo anterior, logró deducir cuánto demora el personaje en dar una vuelta. Entonces, al ver el cuadro, se basa en el punto anterior y comienza a calcular cuánto demora dando cada número de vueltas indicados hasta lograr completar el cuadro completamente. Al tener el apoyo de los pasos anteriores, el estudiante logra una identificación rápida de la variable en la forma algebraica que se está utilizando de una manera correcta. Análisis de resultados del momento de cierre. En este punto el sujeto inicia expresando que ya sabe qué estrategia va a utilizar para intentar resolver el problema. Lee muy bien el problema, identifica la incógnita, logra traducir todos los datos al lenguaje algebraico y soluciona la ecuación. En este punto él ya sabe que debe interpretar el resultado en el lenguaje natural, así que inmediatamente concluye que los goles que ha encontrado son los de Messi y que en consecuencia el otro jugador ha tenido ciertos goles. Como conclusión de la investigación podemos resaltar que es importante que como docentes en formación investiguemos alrededor de los temas que posiblemente nos vamos a enfrentar algún día en el aula, que identifiquemos esas dificultades que pueden presentar los alumnos para aprender algún tema. Esto nos va a dar un punto de partida del cual podremos reflexionar e investigar sobre qué estrategias nos pueden ayudar a superar esas dificultades. Constantemente los estudiantes se ven enfrentados a una matemática donde solo se presta atención al aprendizaje de operaciones y a resolver ejercicios que carecen de algún tipo de sentido y pues que no van a dejar en evidencia la utilidad de los contenidos. En este caso, como por ejemplo el álgebra a la hora de resolver un problema mediante el planteamiento de una ecuación. Debemos reflexionar acerca de la práctica docente y de cómo abordar un objeto de estudio enfocado hacia la comprensión
y no solo hacia el aprendizaje de un contenido, pues como docente debemos buscar fortalecer las habilidades de los estudiantes para que comprendan, de manera que a la hora de enfrentarse a un problema, los estudiantes reflexionen sobre sus conocimientos y los utilicen de manera flexible en diversas situaciones. Son muchos los problemas registrados sobre la resolución de problemas con ecuación de primer grado y se hace necesario pues que los jóvenes tengan las estrategias que les permitan abordar un problema y que no solo intenten dar una respuesta encontrando un número, sino que comprendan muy bien lo que se les pregunta, los datos que se les presentan y cómo deben abordar la situación. Utilizar unas estrategias para la comprensión en este caso nos ayuda a tener mayor responsabilidad y a buscar la mejor forma de enseñar el contenido. Pues nosotros lo que quisimos hacer especialmente fue hacer énfasis en las actividades de comprensión y donde el estudiante se volviera protagonista de su aprendizaje. Estas son las referencias que tomamos para la elaboración de nuestra investigación.